Muy buenas tardes, participantes. Hoy empezaremos la lección competencias en las que veremos su definición, la clasificación y particularmente cómo redactar una competencia. Empezamos. ¿Qué es una competencia? En realidad, una competencia es una combinación integrada de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que se ponen en acción para un desempeño adecuado en un contexto dado. Para Philippe Renaud, las competencias son una combinación de conocimientos, habilidades intelectuales, sociales, manuales, aptitudes y valores que capacitan a un estudiante universitario o de otro nivel para afrontar con garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado. Si vemos aquí realmente esta definición, incluye al estudiante como un agente que va a solucionar problemas en un contexto académico, profesional y social de acuerdo a sus conocimientos, habilidades y actitudes y valores que él tiene. Entonces, de manera holística, este estudiante universitario o de cualquier otro nivel va a ser capaz de resolver problemas de una manera integral, no solamente memorizando los contenidos programáticos de su asignatura. Esa es una gran diferencia entre los objetivos a verse, a lograrse, y las competencias que integran varios procedimientos. Si vemos aquí la integración de todas las competencias no van a ser deliberadamente adquiridas, internalizadas de manera separada. Es más, ellas van a ser de manera integral, van a confluir para constituir el conocimiento integral, holísticamente, y que ayuda al estudiante a no solo a poner en práctica su saber conceptual, este pilar constitutivo del saber, pero va a poder demostrar que él sí puede manejar ese saber conceptual al saber hacer. Y por supuesto, de manera ética, va a despertar una actitud profesional, respetuosa, con los valores que ameriten ese saber. Y por supuesto, le va a dar la oportunidad de encontrar sus saberes metacognitivos y saber cuáles son las mejores maneras para poder aprender de manera autónoma. ¿Qué tipos de competencias existen y se han podido clasificar desde ya bastante tiempo cuando se compiló los 4 pilares de la educación dadas por la UNESCO? Se han clasificado en 4, las competencias básicas, genéricas, profesionales y laborales. ¿Cuáles son las competencias básicas? Estas son las capacidades de poner en operación los diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral, pero en las diferentes interacciones que tienen todas las personas para la vida, lo cotidiano, en el ambiente personal, social y laboral. ¿Cuáles son las competencias básicas? Primeramente tenemos la primera competencia básica es la comunicación. Y por supuesto, al desenvolvernos con conocimientos, tenemos una competencia matemática, conocemos las competencias básicas de la ciencia, tecnología, de ahí es que desarrollamos una competencia digital y todo ese bagaje de las competencias digitales que se han ido desarrollando para darnos una alfabetización digital. También tenemos las competencias sociales y cívicas a las que como ciudadano nos
nos debemos respetar y nos debemos actuar de manera integral. Por supuesto que hay también las representaciones culturales, el cómo se vive, quiénes somos, el sentido de iniciativa, el espíritu emprendedor, esas competencias básicas de querer poner en práctica nuestras intenciones, nuestras experiencias y todo lo que traemos por la experiencia de la comunidad, de la familia y de la persona en sí, y sobre todo esta competencia metacognitiva que se desarrolla desde el inicio de la escolaridad o desde el inicio de la vida misma, en el sentido de cómo aprendemos mejor. En cuanto a las competencias genéricas, estas son los conocimientos instrumentales, habilidades, actitudes o estilos de trabajo que resultan útiles en varios o en todos los campos del conocimiento y la aplicación profesional. ¿Cuáles son las competencias genéricas? En realidad, la primera competencia genérica es la capacidad para aprender. La capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, de generar nuevas ideas, de tener creatividad, de solucionar problemas, tomar decisiones, ser capaz de trabajar en equipo, las habilidades interpersonales, la habilidad de indagar, de investigar. Es más, las habilidades elementales de computación, pero de manera creativa uno va indagando más para explorar otras formas de usar la tecnología. También la comunicación oral escrita, no solo en la lengua materna, pero también en una segunda lengua. Sabemos cómo planificar y gestionar nuestro tiempo. Tenemos la capacidad de aplicar el conocimiento en la práctica. Tenemos la habilidad crítica y autocrítica. Y por supuesto, el afianzamiento del conocimiento básico de la profesión en la práctica. Estas competencias genéricas nos ayudan a desenvolvernos en el ámbito laboral de manera mucho más integral. En cambio, las competencias profesionales son aquellas que se refieren al quehacer laboral, porque aquí se define la capacidad productiva de una persona en cuanto a qué conocimientos tiene, qué habilidades desarrolla y qué actitudes pone en práctica en el desenvolvimiento profesional. Sobre todo para pertenecer a esa comunidad disciplinaria y darle un aporte creativo, sustancial en la profesión. ¿Cuáles son las competencias profesionales que podemos ver? Aquí es lo más importante, que tenemos un bagaje de conocimientos plenos de la disciplina. Sabemos que esos conocimientos tienen que desarrollarse y ponerlos en práctica y saber operacionalizarlos, manipularlos y instrumentalizarnos si es que es posible, y poder hacer las cosas de manera creativa, de manera mancomunada y buscar el bien común con todas las actitudes que podemos poseer y también las aptitudes que nosotros traemos para pertenecer a esa comunidad profesional. En cambio, las competencias laborales se generan en realidad en cualquier campo u oficio. Eso depende del cargo o tipo de actividad productiva, pero habilitan a las personas para ingresar al trabajo, mantenerse en él y aprender, por supuesto, y desarrollarse como una persona que va a desempeñar un oficio. ¿Cuáles son las competencias laborales que realmente permiten a la persona permanecer en un oficio o trabajo? Primero, la confianza en sí mismo, la capacidad de adaptación,
el poder trabajar en equipo, como las anteriores competencias, también es capaz de asumir riesgos, tener una capacidad de liderazgo, tomar decisiones, emplear su creatividad. ¿Para qué? Para desarrollar los problemas inherentes en el mundo laboral. Aquí va lo más importante para nuestro módulo. Habiendo conocido todos estos tipos de competencias, hoy nos compete ver cómo se va a redactar una competencia. He tomado la taxonomía de Susana Arreola para ver cómo podemos redactar una competencia. Ella considera la competencia como una capacidad a desarrollar que incluye conocimientos, habilidades y actitudes con un propósito. ¿Para qué se va a hacer esta capacidad? ¿Cuál es la finalidad? Y con una condición. Es importante ver un ejemplo de esta taxonomía. Y aquí vemos cuál es el conocimiento que utiliza, qué es lo que utiliza, el inglés tanto oral como escrito. ¿Para qué? Para interactuar y comunicarse. ¿Con qué finalidad? ¿Cómo? Aplicando la comprensión auditiva y lectora, la producción oral y escrita, con un grado de precisión, calidad, fluidez y actitud asertiva hacia las culturas. Con este ejemplo podemos replicar en cada una de las disciplinas que ustedes vayan a desarrollar su plan global. También es importante ver cuáles son los indicadores de logros para poder medir estas competencias. Estos son indicios o señales que permiten observar de manera evidente y específica los procesos y resultados del aprendizaje a través de conductas observables. Es un indicador que tiene como función hacer evidente qué es lo que aprende el estudiante y cómo lo demuestra esa condición. Yo veo que es un indicador de logro, es una evidencia para alcanzar la competencia. Entonces, ¿cómo sé que estoy acercándome a comunicarme en inglés, tanto en la parte oral y escrita? ¿Qué otros caminos me llevan a completar esa utilización de mis conocimientos de esta lengua para propósitos comunicativos? ¿Cómo debo demostrar? ¿Qué debo hacer? Esas son las evidencias que vamos a poder usar y comprobar que se ha convertido en un indicador de logro. ¿Cómo se redacta un indicador de logro? Lo mismo que la competencia, que es qué debe hacer el alumno, con qué y cómo. Estos son los 3 niveles en los que nosotros nos vamos a identificar con el mismo estudiante para ver qué debe hacer, con qué contenidos debe hacer algo y cómo debe lograrlo. Es muy importante ver que estos contenidos específicos relacionados con los diferentes campos del saber constituyen un medio para lograr las competencias. De ahí es que en la organización de los contenidos se han incorporado 3 tipos: contenidos conceptuales, que vienen a constituirse el saber; los contenidos procedimentales, que constituyen el saber hacer; y los contenidos actitudinales, que constituyen el dominio del ser. Con estos 3 tipos de contenidos y los saberes que queremos lograr, empezaremos ya a componer nuestro plan global basado en el enfoque de competencias. ¿Cómo se redacta un indicador logro? La competencia, vamos a ver un ejemplo, formula preguntas y respuestas con relación a un hecho real o imaginario, según el contexto en el que se encuentre. ¿Cuál es el indicador de logro? Pregunta y responde, pregunta con tono, timbre e intensidad,
y haciendo las pausas adecuadas cuando interactúa oralmente o por escrito con las demás personas o los demás compañeros. ¿Cuáles son sus contenidos declarativos? La comunicación. Sus contenidos procedimentales, si formulan las preguntas y respuestas en situaciones comunicativas y sobre todo su participación en diferentes situaciones comunicativas. Y los contenidos actitudinales, si demuestra respeto a la opinión propia y ajena cuando interactúa oralmente. Si hay una valoración de la comunicación como medio de interacción para resolver los problemas en su entorno. ¿Qué competencias claves se buscan? Primero, trabajar en equipo. Colaborar con otros para la obtención de objetivos comunes. La capacidad de comunicar, transmitir e intercambiar información en un contexto muy bien definido. La resolución de problemas, es decir, producir una solución eficaz basada en la búsqueda de información útil. Analizar la información de forma rigurosa y lógica. La capacidad de organización, estructurar las actividades en función de un resultado previsto y un tiempo determinado. Asimismo, vemos que como un conocimiento procedimental debemos obtener estos datos, comprenderlos, analizarlos, replicarlos o sustituirlos por otros. Y por supuesto la capacidad de dirección que hace que podamos guiar a las personas hacia metas movilizando los recursos a su disposición. Estas son las competencias claves que debemos buscar en cualquier asignatura. Es por eso que es importante especificar que estas competencias harán que nuestros estudiantes definan su actuar en el aula. Con esa relación de contenidos, quiero agradecer y desearles el mejor de los éxitos en este módulo que nos corresponde realizar. Muy buenas tardes.